Hola, soy Jennifer, y a mis 29 años he enfrentado más de lo que me corresponde en desafíos. Quedé huérfana a una edad temprana cuando perdí a mis padres en un devastador accidente automovilístico. Sin familia a la que acudir, me encontré en un orfanato, un lugar que llamé hogar durante 2 años hasta que fui adoptada. Mi nueva familia era increíblemente adinerada, lo que me abrió las puertas a una vida de comodidad y oportunidades. Optaron por mantener mi adopción en privado, eligiendo ayudarme sin buscar reconocimiento. A medida que maduré y comencé a forjar mi propio camino, mis padres adoptivos persiguieron su ambición de expandir su negocio en Francia. Fue durante este tiempo que conocí a John, quien eventualmente se convertiría en mi esposo y luego en mi ex. Nos conectamos en la universidad y sentimos un vínculo inmediato. John era optimista y amable, y rápidamente desarrollé sentimientos profundos por él. Nuestra relación pasó de salidas casuales a algo mucho más profundo, y antes de mucho tiempo, estábamos comprometidos el uno con el otro. Todo parecía perfecto, pero había un gran obstáculo: la familia de John no aprobaba nuestra relación. A pesar de esto, nuestro amor continuó floreciendo, y después de graduarnos y conseguir trabajos estables, nos comprometimos. John siempre me había advertido sobre la actitud crítica de sus padres hacia los compañeros de sus hijos, así que estaba tanto preparada como ansiosa por conocerlos. La anticipación de esta introducción no me molestó demasiado al principio, pero a medida que se acercaba el día, me preocupaba cada vez más. Justo antes de nuestra reunión, expresé mis temores a John, diciendo: creo que no les voy a gustar. Su respuesta fue tranquilizadora: no lo harán. ¿De verdad crees que se sorprenderán por nuestro compromiso? Encontré su optimismo un poco desubicado. Sí, lo creo, dada su actitud crítica. Esto solo les dará más motivos para criticarme, respondí, con la ansiedad aumentando. John intentó restarle importancia a la situación. Incluso si juzgan, no cambia lo que siento por ti, insistió. Sin embargo, mi preocupación iba más allá de mí. Me preocupaba cómo su desaprobación le impactaría a él. Siempre parecía navegar delicadamente las expectativas de sus padres. No me importa, pero si te ayuda, podemos esperar un poco para contarles sobre el compromiso, sugirió, dispuesto a acomodar mis sentimientos. Después de considerar su oferta, acepté que podría ser sabio mantener nuestro compromiso en secreto por ahora para ayudar a aliviar la tensión. Gracias, respondí, sintiendo una ola de alivio por su comprensión. A medida que se acercaba la reunión, mis nervios estaban al borde, no solo por la inminente introducción, sino también porque John siempre había enfatizado la probable desaprobación de sus padres. Entender la fuente de mi inquietud tomó tiempo. La familia de John era adinerada y estaba acostumbrada a una vida de lujo, esperando que sus hijos se relacionaran con personas de un estatus similar o superior. En contraste, mi origen era mucho más modesto, y no había compartido mucho sobre mi familia adoptiva con John, creyendo que no era relevante. Sin embargo, al reflexionar sobre la vacilación de John para presentarme, se hizo evidente que nuestros antecedentes diferentes podrían representar un desafío significativo para sus padres. Sentía que era innecesario revelar mi crianza privilegiada a la familia de John, esperando que me apreciaran por quien soy y no por mi estatus financiero. Me aferré a la esperanza ingenua de que me recibirían sin prejuicios. Para nuestra reunión, seleccionamos un restaurante de alta gama, donde discretamente llevé mi anillo de compromiso en un collar para mantenerlo cerca pero oculto. Llegamos solo 5 minutos tarde, y John me advirtió sobre la estricta puntualidad de sus padres, presagiando un comienzo difícil. Su recepción inicial fue todo menos cálida, ya que me miraron con frialdad y conversaron únicamente con John, ignorando por completo mi presencia. Comencé a sentirme cada vez más insignificante, considerando la posibilidad de hacer una salida. Eventualmente, John intervino, presentándome como su maravillosa novia, Jennifer, en un intento de salvar la distancia. Desafortunadamente, la respuesta de sus padres estuvo lejos de ser acogedora. Su madre expresó abiertamente su desaprobación. La conversación se centró en mi educación universitaria, y el cuestionamiento de su padre sobre cómo logré pagar la matrícula se sintió como una crítica velada a mi origen. En mi defensa, mencioné mi beca, subrayando la importancia de mi educación y mi relación con John. Su reacción sugirió que veían mi interés en John como motivado por cuestiones financieras, lo que fue la gota que colmó el vaso. Choqueado y molesto, John decidió que era hora de irse. De la mano, salimos del restaurante, dejando atrás una situación que se había descontrolado mucho más de lo que ninguno de nosotros había anticipado. La ruda descortesía que enfrenté me dejó en shock, dificultando procesar mis emociones. El viaje en coche de regreso de la desastrosa reunión estuvo envuelto en silencio, con la ira de John palpable. Una vez que llegamos a casa, se preocupó por mí,
pero yo luchaba por articular mis sentimientos en medio del caos del día. Había hecho grandes esfuerzos por presentarme positivamente, optando por ropa a precios razonables y manteniendo una actitud educada. Sin embargo, los padres de John, Betty y Tyler, ya se habían hecho una idea sobre mí sin permitirme hablar. Después del incidente, John cortó la relación con sus padres durante un tiempo. Más tarde, se pusieron en contacto, criticándonos por abandonar el almuerzo temprano. Pero John decidió ignorar sus quejas. Aproximadamente un mes después, finalmente les contó sobre nuestro compromiso. Su respuesta fue tibia, e incluso intentaron usar su apoyo financiero para la boda como una forma de presión. Valorizando nuestra independencia, John y yo decidimos fugarnos. Mis padres adoptivos, que estaban en Francia, apoyaron completamente nuestra decisión de fugarnos e incluso nos regalaron una pintura extravagante, un gesto que sorprendió a John, aunque yo lo vi como un testimonio de su generosidad. Nuestro próximo encuentro con Betty y Tyler se produjo en una fiesta que organizaron por su aniversario. A pesar de mis aprensiones, al principio me alegré de ser incluida, pero la fría recepción de los otros invitados fue aún más pronunciada que antes. Aferrarme a John no ayudó. Cualquier intento de conversación fue recibido con miradas despectivas o un completo desdén. Al final de la noche, me sentía abrumada por la vergüenza y el dolor, con lágrimas fluyendo de la profundidad de mi incomodidad. La velada alcanzó su punto máximo cuando se pidió a Betty y Tyler que dieran un discurso. En medio de la tensión, su enfoque revelaría mucho sobre nuestra futura relación. Exhausta y anhelando la comodidad de mi hogar, decidí quedarme hasta que Betty y Tyler comenzaran su discurso, que rápidamente se convirtió en una serie de insultos velados dirigidos a mí. Sus palabras, disfrazadas de humor, fueron recibidas con risas de los invitados, amplificando mi sensación de aislamiento. Incapaz de soportar más la humillación, salí en silencio y llamé a un Uber para escapar de la atmósfera negativa. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas y tristeza, una dolorosa reflexión sobre los eventos de la noche. Cuando John regresó, su frustración era palpable. Me preguntó por qué me había ido, calificando mi salida como una fuente de vergüenza para él, aparentemente sin darse cuenta de la incomodidad y el ridículo que había enfrentado. Su reacción me sorprendió, aunque reconoció el comportamiento inapropiado de sus padres. Insistió en que debería haber tolerado la incomodidad por el bien de la ocasión. Este desdén por mis sentimientos solo profundizó mi herida. Nuestra discusión se intensificó, con John exigiendo una disculpa de mi parte hacia sus padres y hacia él. Una solicitud que me pareció incomprensible dadas las circunstancias. A pesar de nuestra historia de apoyo mutuo, la postura de John fue inflexible, sugiriendo que había avergonzado a su familia, sin darse cuenta de que sus padres me habían humillado públicamente, como su esposa. Su última observación, insinuando que quizás sus padres tenían razón sobre mí, fue un marcado contraste con el hombre que conocía, aquel que siempre había defendido mis intereses. Esa noche, John optó por dormir en el cuarto de invitados, creando una rift significativa en nuestra relación. La semana siguiente estuvo marcada por el silencio, un contraste contundente con nuestra dinámica de apoyo habitual. Este cambio abrupto en el comportamiento de John me dejó desconcertada y con el corazón roto, reflexionando sobre la gravedad de la situación y su impacto en nuestro matrimonio. Después del incidente de la fiesta, los padres de John me bombardearon con mensajes, etiquetándome como desagradecida y una vergüenza. A pesar de mis intentos de reconciliarme con John, él se mantuvo distante, en un esfuerzo por reparar nuestra relación. Tragué mi orgullo y me disculpé con él y sus padres. Un acto que se sintió humillante pero necesario por amor a John y por el deseo de no dejar que este conflicto nos definiera. Sin embargo, mi esfuerzo no trajo la mejora que había esperado. A medida que pasaba el tiempo, los padres de John, ahora jubilados, comenzaron a organizar cenas familiares semanales, insistiendo en la asistencia de John. Una noche, él me llevó con él, solo para ser recibida con miradas frías y una tensión palpable por parte de su familia. Dejada a navegar la situación sola mientras John socializaba, la atmósfera se volvió aún más tensa cuando Betty me notó, enfrentándome con abierta hostilidad por atreverme a asistir a lo que ella consideraba una reunión familiar. A pesar de afirmar mi derecho a pertenecer como esposa de John, Betty estuvo en desacuerdo vehementemente, revelando que habían realizado una verificación de antecedentes y me habían considerado indigna de su hijo. Sus críticas a mi apariencia y estado financiero me dejaron en shock. Argumenté que mi carácter y la felicidad que le brindaba a John deberían ser lo que realmente importara, pero las prioridades de Betty estaban claramente en otra parte. La confrontación se intensificó hasta que John intervino, no para defenderme, sino para ofrecerme dinero para un viaje en Uber a casa. Sus acciones, que reflejaban el desprecio de su madre, me hirieron profundamente.
mientras salía de la casa entre lágrimas. Estaba confundida por el repentino cambio en el comportamiento de John, su decisión de alinearse con sus padres, especialmente después de tal humillación pública. Me dejó cuestionando los cimientos de nuestra relación y si su lealtad se había desplazado irrevocablemente a favor de complacer a su familia, sin importar el costo para nuestro matrimonio. Sintiendo dolor y frustración, luchaba con la dura realidad de que John parecía indiferente a que sus padres usaran mi pasado en mi contra, un marcado contraste con el hombre que siempre me había defendido. Contuve mi deseo de enfrentarlos, consciente de que solo dañaría aún más su percepción de mí. Al reflexionar sobre la situación, me di cuenta de que había respondido con dignidad y mantuve mi postura. Cuando John regresó, el silencio que llenaba el espacio entre nosotros intensificó mis sentimientos de soledad. Anticipé que me exigiría otra disculpa, pero no podía traicionarme a mí misma después de los insultos descarados de Betty. En su lugar, me encontré esperando una disculpa de su parte, la cual nunca llegó. Pasaron semanas sin comunicación, y comencé a adaptarme a la soledad, encontrando consuelo en el silencio de nuestro hogar durante las cenas familiares a las que ya no estaba invitada. Una noche, mientras estaba sola, mis padres se comunicaron por videollamada, expresando su preocupación por mi bienestar. Dudé antes de revelar las luchas que enfrentaba con John y su familia, incluyendo los comentarios despectivos y el aislamiento que me envolvía. Su ira y desconfianza fueron inmediatas, especialmente cuando compartí el insulto dirigido a mi condición de huérfana. Sus instintos protectores se encendieron, expresando su desprecio por esas actitudes elitistas y su disposición a enfrentar las injusticias que había encontrado. Nunca había revelado el trasfondo acomodado de mis padres adoptivos a la familia de John, temiendo que eso alterara su percepción de mí por las razones equivocadas. Mis padres, ajenos a esta dinámica, estaban sorprendidos y cuestionaron la participación de John en todo el caos. Esta conversación destacó las complejas malentendidos y expectativas que me habían atrapado, iluminando la profunda desconexión no solo con la familia de John, sino también con el propio John, cuya inacción me causaba dolor. Buscaba aceptación por mi verdadero yo en lugar de por mi estatus financiero. Pero la alineación de John con sus padres frente a su falta de respeto me hizo cuestionar nuestro futuro juntos. A pesar de mi profundo amor por él, la distancia entre nosotros se había ampliado demasiado, y el silencio de las últimas semanas inesperadamente me trajo una sensación de paz. Al enterarse de mis problemas, mis padres rápidamente ofrecieron su apoyo, sugiriendo que podrían conectarme con un excelente abogado si decidía buscar un divorcio. Su disposición a estar a mi lado en la búsqueda de una separación legal de John fue un recordatorio reconfortante de su amor. Incluso insinuaron un plan de una especie de dulce venganza, despertando mi interés. Su propuesta pasó de unas vacaciones familiares compartidas a un enfoque más dirigido que involucraba solo a nosotros cuatro. La emoción de reunirme con mis padres, combinada con su promesa de una acción directa respecto a mi situación, elevó mi ánimo. A medida que los planes tomaban forma, mi padre reveló su estrategia para abordar la situación directamente durante su próxima visita, que coincidía con una de las cenas familiares. Mi tarea era encontrar la ubicación exacta del restaurante. Sabiendo que los padres de John eran ávidos usuarios de correo electrónico, encontré fácilmente los detalles en la cuenta de correo de John, a la que aún tenía acceso. Al mismo tiempo, inicié los trámites de divorcio con el abogado que mi madre había recomendado, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Cuando mis padres llegaron, compartimos una breve reunión antes de que me llevaran a un día de spa, dándoles tiempo para prepararse para su confrontación con mis suegros. La cena en el restaurante se desarrolló de manera dramática. La familia de John reconoció a mis padres, quienes inicialmente fueron recibidos con sorpresa y curiosidad. Mi padre, conocido como el señor Edward, se acercó a la mesa, causando revuelo entre los padres de John al darse cuenta de la conexión. La conversación resultante seguramente desafiaría las nociones preconcebidas que tenían sobre mí, revelando la verdadera posición de mi familia y posiblemente cambiando su perspectiva de maneras inesperadas. Inesperadamente, de pie con John y su familia en la cena, mi padre hizo una entrada audaz. Pensé que me uniría a ustedes para cenar, anunció, creando un murmullo de confusión entre el grupo. A medida que se hicieron las presentaciones, preguntó casualmente por mi paradero, fingiendo ignorancia sobre la tensión subyacente. Sorprendidos, la familia inicialmente alegó desconocer a su hija, lo que llevó a un momento de revelación cuando mi padre se presentó como mi padre adoptivo y cuestionó mi ausencia. La atmósfera se volvió pesada con sorpresa y incomodidad cuando aclaró que yo, Jennifer, era efectivamente la hija a la que se refería, disipando la noción de que era simplemente una huérfana sin apoyo. Ante esta revelación, la familia de John intentó desviar la culpa,
sugiriendo que si hubieran conocido mi trasfondo influyente, su trato habría sido diferente. Mi padre respondió con firmeza, enfatizando que mi deseo era que me valoraran por quien realmente era, no por las conexiones familiares. En un giro dramático, le entregó a John los papeles de divorcio, señalando el final de un capítulo marcado por malentendidos y falta de respeto. Posteriormente, la influencia de mi padre resultó en una rápida retirada de apoyo por parte de los inversores del negocio de Tyler, una justicia poética por el desprecio que me habían mostrado. A medida que los eventos se desarrollaban, recibí una avalancha de mensajes despectivos y súplicas desesperadas de la familia de John, reflejando sus cambiantes fortunas. John, a su crédito, firmó los papeles de divorcio sin más conflictos, permitiéndome cerrar ese doloroso capítulo. En el aftermath, mis padres y yo tomamos unas vacaciones muy necesitadas, un tiempo de alegría y sanación, que me permitió reflexionar sobre la importancia del respeto propio y de defenderme a mí misma. Aunque el viaje estuvo lleno de pérdidas, también allanó el camino para el crecimiento personal y la gratitud hacia mis padres. Mirando hacia adelante, me siento emocionada y esperanzada por las nuevas experiencias que la vida tiene preparadas para mí. Gracias por ver, y espero verlos en el próximo vídeo. Sigue asombrado.